Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron? Bueno, vamos a dar cierre a las actividades que tuvimos entre jueves y viernes. Hoy nos acompañan el grupo que va a cantar. Y decíamos ayer también que la música es parte, ¿no?, de una propuesta para nuestra vida, en la que decidimos a través de la música recordar ciertos elementos que nos hacen bien. La música es el mejor instrumento que tenemos para recordar aquellas cosas que nos hemos propuesto. Y en la medida en que nosotros nos conectamos con los propósitos que tenemos, también agregamos a esos propósitos el medio de la música para recordarnos. En estos días hablamos acerca de lo disruptivo, de aquello que surge de repente en nuestras vidas, aquello que aparece de golpe, que irrumpe en nuestra existencia sin que nosotros lo esperásemos. Y lo disruptivo tiene una particularidad: hace que se nos prueben las emociones, la estructura psíquica que tenemos, cómo enfrentamos la vida realmente. Es muy fácil tener todo planificado y es muy lindo que dentro de lo planificado salga como queríamos. Pero ¿qué pasa cuando las cosas ocurren como nosotros no pensábamos? Y bueno, y allí aparece una gama de acontecimientos que ocurren en nuestra vida que tienen que ver con eso, con lo que nos sorprende. ¿Los ha sorprendido algo esta semana? ¿Alguna noticia? ¿Algún proyecto que tenían que no pudo salir, que no pudo concretarse? Cambios repentinos en la vida de una sociedad, de un país, del mundo, ocurren a diario, ¿sí? Y de repente en un lugar donde el volcán estuvo dormido allí por años, surge y nos quedamos sin casa, sin trabajo, sin la vida que teníamos planificada. E hicimos referencia a que lo más cercano que tuvimos nosotros hace un tiempo fue la pandemia, algo que apareció en forma abrupta. Estábamos en nuestras casas tranquilos y de repente se empezó a comentar que en noviembre del 19 que en China había algo y nosotros pensamos con las herramientas que tuvimos siempre. Siempre ocurre allá. Nunca nos iba a llegar. Pobres chinos, van a tener un problema de salud y de repente, meses después, a mediados de marzo del 20, estábamos todos asombrados de lo que nos estaba pasando, de que estaba ocurriendo algo que nunca habíamos experimentado. Y allí comenzamos a reaccionar, y lo primero que se hace frente a lo abrupto o frente a lo sorpresivo es negar. Nos ocurre frente al duelo, que es algo que lo tenemos más cerca. Y de repente alguien muere. Y nosotros lo primero que hacemos es decir, esto no puede estar pasando. Esto no me puede estar pasando. No es. E inmediatamente empezamos a tomar todas las herramientas que tenemos para poder armar una historia en torno a lo ocurrido para poder explicarlo, porque la mente necesita explicar lo inexplicable. Y eso sorpresivo
hace que se pongan a prueba todas las herramientas que tenemos. Y como decía, lo primero que hacemos es negar. Pero no vayamos al duelo de la muerte de alguien o por la muerte de alguien, sino vayamos al duelo de las emociones. Tenemos a alguien junto a nosotros, en nuestras vidas, un amigo, una pareja, un hijo, y de repente ese vínculo se rompe, desaparece, y nosotros decimos nuevamente, volvemos al mismo sistema aplicado. Esto no me puede estar pasando. Y de allí vamos a pasar por un proceso. Ese duelo que es necesario vivir y que es necesario ir aceptando. Lo niego, me da rabia, lo acepto y sigo viviendo. Y allí aparecen todas esas frases que nos ocurren en la vida o que aparecen en nuestras vidas. Frases que nosotros las tomamos como que fueran a ser así siempre. Por ejemplo, te voy a amar para siempre. ¿Podemos los seres humanos proponernos amar para siempre? Vieron que frente al altar, por ejemplo, se promete un montón de cosas, ¿no? Que después hay que mirar la filmación para recordar, en esta época que todo queda registrado, para recordar lo que se dijo. O lo que otro dijo pensando que yo estoy pensando lo que él está diciendo. Porque el que habla generalmente es o el juez o el religioso, el que fuera, el que pronuncia palabras que supuestamente los que están delante están totalmente de acuerdo. Y de repente aparece esa vida cotidiana, ¿no? Esa vida de todos los días, que tiene que ver con cómo afronto la realidad de la vida o el vínculo con el otro en medio de lo cotidiano. Y vamos a volver al ejercicio que hicimos durante estos días, que tiene que ver con la práctica del encontrarme con el otro. Y vamos a hacer lo que les propuse la primera noche y la segunda noche. ¿Qué les propuse? Mirarse. Mirarse con el que está al lado. Y nuevamente la consigna. Mirarse sin hablar, sin sonreír, sin tratar de decir algo que implique que el otro pueda perturbarse de alguna manera. Vamos a mirarnos, mírense con el que está al lado. Mírense un poquito con el que está al lado. ¿Vieron cómo comenzaron a hablar? No había que hablar. Hay que mirarse nada más. Ni sonreír. Es muy difícil hacerlo conociendo. Vamos a ir un poquito más hoy. ¿Qué emoción me provoca esa persona a la que estoy mirando? ¿Qué me provoca mirar a esa persona que está a mi lado? Tal vez, nuevamente les propongo no decirle, porque podemos terminar en un problema. Porque nuestras emociones no siempre son agradables. Hay emociones que son no agradables o desagradables. ¿Sí? Me provoca una emoción. Puede ser agradable o no. ¿Sí? Y cuando el otro me provoca algo, en realidad lo que está haciendo es activando lo que ocurre en mí.
Si el otro pronuncia palabras que repercuten en mí y a mí me hieren, me lastiman, es que mis herramientas para enfrentar esas situaciones tienen que ser revisadas. ¿Por qué me molesta tanto eso? ¿Por qué me molesta tanto que una persona diga tal cosa? ¿O por qué me genera el bienestar del otro malestar? Porque nos genera muchas veces malestar el bienestar del otro. ¿Sí? Vieron que las personas tendemos a acompañar en el dolor. Si alguien muere, estamos todos. ¿Pero qué pasó antes? ¿Por qué no estuvimos antes? Murió fulana. Todos corremos. ¿Para qué? ¿Por qué vamos? ¿Para asegurarnos que se haya muerto? Puede surgir la culpa de no haber estado. No estuve cuando estaba viva. Y allí empiezan esos mensajes, ¿no? Porque cuando morimos todos somos buenos. Era tan buena. Todas las características nobles aparecen. Tienen más características nobles de muertos que de vivos. ¿Sí? ¿Sí? Me parece que cuando estamos vivos, como que parece que todo es natural. Pero cuando nos morimos, esa persona pasa a ser algo muy singular, muy diferente. Y porque nos pasa, aunque le hayamos tenido un poquito de así como de idea, nos genera respeto. Ajá. Genera otra cosa. La persona muerta no genera otra cosa. No puedo decirlo porque capaz que tú lo sabes. Pero la persona muerta genera, y eso lo dicen los libros de la historia. Cuando muere alguien, el respeto que se le debe de la Grecia antigua. Así. Ajá. Cuando muere Héctor, cuando Aquiles, que mata a Héctor, le pide perdón al padre de Héctor, diciéndole perdóname por lo que hice, cuando él era un guerrero y era inmortal y podía Matar sin problemas. Matar sin problemas, exacto. Yo creo que, viniendo al tema, los muertos merecen un respeto o merecen una atención diferente. Por eso todos corremos, todos. Y nos llena, usted decía, está llorando, cuando yo sé, no está llorando, y mirá, en mi caso que así. ¿Por qué lloramos cuando alguien muere? Porque la muerte es, tal vez en el contexto nuestro, la manifestación máxima del dolor, ¿no? Porque es, primero, que es irreversible. Si alguien está enfermo puede mejorarse. Si alguien tiene un dolor fuerte puede aliviarse. Si alguien está destruido emocionalmente por, no sé, por una separación o lo que fuere, puede reconstruirse. Pero si alguien muere, la muerte tiene una particularidad, es la irreversibilidad. No hay marcha atrás. Y la muerte nos confronta con nosotros mismos. No hay escenario más confrontativo para el ser humano que estar frente a una tumba. Si ustedes tienen oportunidad, lean la frase que está escrita en el cementerio central, ¿no? Donde dice que cada tumba y cada lápida es una enseñanza, confrontándonos con el hecho de la muerte. Todos vamos a pasar por esa experiencia y la muerte me confronta con esa realidad, lo limitado del hombre,
la temporalidad de la vida humana. Hasta acá llegamos. Ese es el dolor máximo. Recuerdo durante la pandemia ir a visitar a alguien que estaba internada en el hospital y estaba esperando y avisaban cuando traían los enfermos COVID. Entonces estaba esperando allí antes de entrar al CTI y avisan enfermo COVID naranja. Entonces venían con las máquinas fumigando todo, no se paraban, no fumigaban los pies, entraban y mirando veía y decía, esta persona seguramente no va a salir de esa situación, porque todos pensábamos que él entraba a CTI por COVID, no salía. Peor era cuando decían COVID rojo. Sabíamos que había que apartarse a una sala y pasaba la persona en aquellas cápsulas, ¿no?, de nylon que les ponían y fumigaban toda la zona y demás, como para que los que estábamos cerca no entrásemos en riesgo. La muerte nos enfrenta a nuestra condición de seres humanos mortales. Y cuando hablamos bien del muerto, estamos condicionados por el temor de nosotros mismos, porque nos vamos a representar en ese momento lo que va a ocurrir cuando yo no esté. Y allí aparece una característica muy nuestra, el narcisismo. Todos queremos que nos quieran. ¿Cómo es posible que no me quieran? Si yo soy tan lindo, tan bueno, tan noble, porque nosotros sobredimensionamos nuestras características. Inclusive creemos que tenemos características que no tenemos. ¿Por qué la gente no nos quiere? ¿O por qué en otros duelos alguien puede dejar de quererme? Y vieron que cuando alguien dice no quiero estar más contigo, hay personas que llegan al extremo, la famosa frase, ¿no? O serás mío o no serás de nadie. Fíjense la representación que hacen sus palabras de la problemática interna. Problemática de obsesión que hace que el otro se convierta en un objeto que me pertenece, y si no me pertenece a mí, porque tiene que ver conmigo, o sea, objetivo a las personas, los vuelvo un objeto porque necesito poseer. En realidad no estoy amando, estoy poseyendo objetos, y dentro de esos objetos entran también las personas. Cuando nos enfrentamos a la muerte, entonces allí delante de nosotros está el dolor máximo que cualquier ser humano puede enfrentar. Y aparece la realidad del temor a morir, que tiene más que ver con el temor a sufrir que a la muerte propiamente. Y en el contexto cristiano occidental en el que nosotros vivimos, toma más significación la muerte. Porque la muerte tiene que ver con que después de eso, ¿qué viene? Según la cosmovisión de cada uno, pero en Occidente en general, los orientales están más aliviados. Porque como se van a reencarnar y van a aparecer en otro ser, bueno, por lo menos tienen el aliciente que de alguna manera es un proceso natural
que después va a devenir en una reencarnación, en lo que sea, pero vamos a volver en otro ser. Los orientales no, los occidentales no. Creemos que después de la muerte viene, ¿qué cosa? Usted tiene una esperanza. Primero hay que dar cuentas, no se entra así nomás a la esperanza. Hay que ajustar las cuentas. Y tenemos alternativas. Cielo, infierno para algunos, y otros tienen otra gama. Purgatorio, el limbo, depende cómo hayamos andado. Y nos enfrentamos a que las cuentas tienen que dar exactas. Y si creo en el infierno, aparte, creo que me voy a quemar. Y algunos dicen que la van a pasar bien. Por lo menos se van a divertir. Mientras se queman se van a divertir. Y otros piensan que la van a pasar mal. Pero generalmente, cuando nosotros vamos a un velatorio, nadie habla del infierno. Nadie dice, y bueno, se para el sacerdote allí y dice, y bueno, aquí estamos frente a una persona que fue violenta, que fue alcohólica, que golpeó a su mujer durante toda su vida, y tristemente les tengo que decir que el infierno es su destino. Si alguno de ustedes fue a un velatorio así, me avisa. Nadie. Porque son palabras que no se pronuncian. Lo máximo que se puede decir, que lo he escuchado, es: y esto dejamos en las manos misericordiosas de Dios. Cuando no tienen qué decir. Porque es tan evidente que no lo podemos santificar al muerto, porque fue tan malo que todo el mundo sabe que está en duda el futuro, y entonces las palabras tipo Poncio Pilatos que se usan es: y aquí dejamos esto en las manos de Dios, que es un juez justo, y Él decidirá. Nosotros internamente creemos que no va a ir para allá, pero como Dios es misericordioso, lo dejamos en sus manos. O sea, siempre aparece la posibilidad ¿de qué? De que pase para el otro lado. De hecho, el purgatorio tiene un proceso, ¿no? El purgatorio es: me voy al purgatorio por un tiempo y al limpiar tengo la esperanza de pasar para el otro lado, ¿sí? Entonces, allí la mente necesita explicarse y dar respuesta al futuro. ¿Qué es lo que va a pasar? Pero al enfrentarnos a nuestra propia realidad es que bajamos los decibeles y proyectamos un futuro más positivo del que realmente vemos, y callamos frente a la posibilidad de que eso nos pase a nosotros. Y si el que estuviera ahí fuese yo, ¿qué se diría? Hay un personaje de la televisión argentina que fingió su muerte y hizo el velatorio, y el gran problema era que su hija no lloraba. ¿Por qué no llorás? ¿Por qué no llorabas mientras me estaban velando? Le reclamaba a la mamá. Dice: mamá, pero yo sé que vos estás viva, solo era fingir porque vos querías ver cómo los otros reaccionaban cuando vos murieras. Pero vos tenías que llorar, porque había que fingir todo, o sea, ¿no? Aún si tuviésemos la posibilidad de ver lo que ocurre, es ver a ver cómo reaccionan los demás. Fíjense, nuevamente centrados en mí. Y frente al dolor,
es donde nosotros lo que hacemos es aliviarnos, porque también el dolor del duelo nos resucitan todos los duelos, y en cada duelo nosotros vivimos los duelos anteriores. Y allí lo extraño de los que lloran. Los antiguos lo resolvían con las plañideras, contrataban gente que llora. ¿Sí? Lo más parecido que vi últimamente ha sido en alguna catedral, o me recuerdo la catedral de Rosario, donde hay en el subsuelo allí donde hay una virgen, que hay una rezadora que llora. Entonces ella mientras reza llora, y claro, si vos estás en un ambiente donde la persona está llorando todo el tiempo, ¿a qué te invita? A llorar también. Entonces las otras personas se ven como, ¿no?, compelidas a llorar. Lo que hacían los antiguos eran eso, contrataban gente que lloraba para manifestar el dolor. ¿Sí? Hoy nosotros lloramos muertos que no sabemos ni quiénes son muchas veces. Vamos a un velatorio y lloramos. Si racionalmente me preguntara ¿por qué estoy llorando? Si hace 27 años que no lo veo. Dolor, puedo tener una experiencia de conmoción por lo que pasó, pero dolor, ¿qué me está pasando? ¿Por qué lloro? Porque yo estoy llorando a mis muertos, yo estoy llorando mis dolores, y el momento me lleva a revivir aquello, y es sano, ¿sí? Es sano, pero estoy reviviendo los duelos, y en cada duelo revivo los anteriores, ¿sí? Y no es lo mismo haber sido una mamá que perdió un hijo y está frente a la muerte de un niño que no haberlo sido. Si yo soy una mamá que perdió un hijo y estoy en un velatorio donde hay un niño que murió, mi conmoción va a ser mayor. Y el tipo de muerte también va a hacer que yo reaccione de una determinada manera. El tiempo que haga que haya muerto alguien en mi familia o el dolor que esté pasando va a hacer que yo reaccione de una determinada manera. ¿Cómo enfrentarnos a ese dolor que es el dolor máximo, el de la muerte? ¿O cómo enfrentarnos cuando vemos que se avecina? La peor de las experiencias es la muerte súbita. Estoy en mi casa mirando la final de, no sé, digamos Argentina y Uruguay, y gana Uruguay. Estamos los uruguayos festejando, ya que estamos de este lado del río. Y en medio de la euforia y del último gol, suena el teléfono para decirme: tu hijo tuvo un accidente y murió. Allí está lo que veíamos cuando hablábamos de lo disruptivo. La peor experiencia es esa, la muerte súbita. De repente cambió todo. Para la muerte nosotros no estamos preparados. No importa que decimos no, porque yo me fui preparando, porque hace 3 meses y mi mamá tiene cáncer y hace 6 meses que viene luchando y nosotros sabíamos que esto iba a pasar. Son todas explicaciones que la mente hace, racionaliza, pero en el momento del hecho nosotros nos sorprendemos. Pero la muerte súbita es la que genera mayor conmoción en cualquier ser humano, y especialmente cuando es en personas jóvenes. En los pares jóvenes provoca una conmoción tremenda. Me puede pasar a mí. Salió en la moto a hacer un mandado y de repente se murió. ¿Cómo proyectarnos frente a esto?
Y allí aparece una palabra que trabajamos anoche que tiene que ver con la esperanza. La esperanza de que esa que se genera en ese diálogo que se da cuando estamos entregando a un muerto a la tumba, que es el deseo que haya algo diferente, que haya algo mejor, ¿sí? Que lo porvenir sea mejor. Y depende la cosmovisión que cada uno tenga, es la explicación que se va a dar. Como decía, dentro del contexto oriental está la explicación de la reencarnación o lo que fuere. Dentro del contexto occidental aparece todo lo religioso, y dentro de lo religioso, en algunas áreas aparece la expectativa de vida en el más allá. Unos le explican que las personas van directamente al cielo, ¿no? Y otros le explican que en algún momento se va a producir un fenómeno, como puede ser una resurrección, y esa resurrección va a permitir que las personas puedan vivir en un mundo sin dolor y sin sufrimiento. Cualquiera sea la explicación que nosotros demos, nos lleva a proyectarnos de una manera diferente frente a la muerte. Aquellos que no tienen un discurso de esperanza, la muerte puede significar el proceso de muerte de esa persona en vida. Sin que esté mamá, yo no puedo seguir viviendo. Sin que esté mi esposo, yo no puedo seguir viviendo. Sin mi hijo, yo no puedo seguir viviendo. Lo que hace la perspectiva de la esperanza es proyectarnos hacia el futuro, permitiéndonos que el transitar de esta vida esté también asido de la esperanza y tener la proyección que nos permite vivir diferente. Tal vez en esta propuesta que vimos en estos días, cualquiera sea la crisis, el accidente que estemos viviendo o la situación de estrés que estemos viviendo, que dijimos que es necesario anticiparnos, cualquiera sea la crisis que estemos viviendo en nuestras vidas, o cualquiera sea la ruptura que se esté produciendo en nuestra existencia, lo que aparece como un elemento sanador, y esto no es cuestión ni religiosa, ni de una política de discurso, sino que tiene que ver con los estudios que se han hecho, que lo que hace que las personas sean diferentes es la perspectiva de esperanza. Aquellos que tienen la esperanza de que vamos a mejor, de que mañana puede ser un día diferente, de que mañana puede ser un día distinto al de hoy, tienen una proyección de vida no solamente en tiempo mayor, sino también en calidad de vida. Así que tal vez tengamos en cuenta en nuestras mentes esa perspectiva que queremos proyectar, que es que cualquiera sea las circunstancias que estamos viviendo, siempre hay una solución o siempre hay una posibilidad de salir adelante. Que esa pueda ser una alternativa que tengamos presente en un momento de dificultad pequeño, en un momento de dificultad mayor, en un gran momento de dificultad o frente a la misma dificultad mayor que pasa a cualquier ser humano, que es al enfrentarnos a nuestra propia muerte o a la muerte de aquellos que nosotros amamos.